Seguramente algunos de ustedes escucharon por allá, por el año 2010, la noticia de aquellos 33 mineros que quedaron bajo tierra en Chile, atrapados como 700 metros bajo tierra. Yo estaba pensando y es impresionante pensar en dónde estaban. La gente los daba por muertos. Habían pasado 17 días y una de las sondas que perforaban para ver si lograban de algún modo tener alguna señal de vida, resulta que los mineros golpearon esa sonda e incluso pusieron una nota. Cuando la sonda salió, abrieron la nota, decía: estamos bien en el refugio. Los 33 personas prácticamente que sepultadas bajo un rascacielos de piedra, 700 metros bajo la tierra. Bueno, la cuestión es que fue una tarea colosal para sacarlos, porque no hicieron solamente un hueco, sino que hicieron varios pozos simultáneos, y uno de ellos finalmente dio con el lugar, y era necesario luego ir ensanchándolo cada vez más, porque una cosa era llegar con una perforación, pero otra era que fuera el espacio suficiente para extraerlos, para sacarlos a ellos. Incluso fue una obra de ingeniería asombrosa, porque a medida que perforaban, los túneles se torcían, o sea, la piedra era muy dura y entonces complicaba la tarea. Hasta le pidieron ayuda a la NASA, quien le ayudaron con el diseño de una cápsula especial que contenía oxígeno para poder sacar a las personas. Estuvieron 69 días bajo tierra y sacaron allí al último minero. Todos sobrevivieron. Fue algo maravilloso. Mi esposa me decía que hasta un documental se hizo. Sería interesante en algún momento verlo. Pero este fue un rescate digno de admiración. Un logro caracterizado por el trabajo duro, por la ingeniería y por la perseverancia de esas personas que querían salvar a otros. Lograron sacar con vida a los mineros, dar alegría a todos los familiares que lo estaban esperando y llenar el mundo de esperanza, porque muchos seguían esta noticia internacionalmente. Bueno, aunque esta historia es sorprendente, mi propósito es enfocarnos en un logro mucho mayor. Es una historia mucho más importante, porque no solo afectó a 33 personas o a unos muchos familiares, sino a la multitud de los salvos. Estamos hablando del logro de la redención. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan de los logros, no todos, pero los logros redentores de Cristo en la cruz. Versículos 15, 16 y 17 de este capítulo versículos 13, 14 y 15 de este segundo capítulo de Colosenses. Y estos 3 puntos que quiero compartir con ustedes están cada uno en estos versículos. Entonces vamos a ver en primer lugar este logro, el logro de dar vida espiritual y perdón de pecados. Versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a estos hermanos en Colosas, una región griega, y ellos al ser gentiles, ¿verdad? No practicaban la circuncisión. Sin embargo, como hemos meditado en algunos sermones anteriores, había una influencia de algunos maestros judíos con cierta mezcla de leyes judías y ceremoniales que procuraban arrastrarlos nuevamente a las prácticas de la religión judía, con un legalismo infiltrado allí que los quería condicionar en la salvación, de algún modo distorsionando el evangelio para que pensaran que la salvación era por obras. Pero aquí el apóstol dice: aún ustedes estando en la incircuncisión,
Dios les dio vida, pero ¿cómo empieza? Dice, primero estaban muertos en pecados, es decir, la muerte espiritual. Esta es la condición natural o el estado natural de las personas en este mundo. Esta es una condición heredada desde Adán. Cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Escritura, y entendemos, fue el hombre y la mujer, pero el pecado pasó a todos los hombres, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán era la cabeza representativa de la humanidad. Entonces, esto nos puede gustar o no, pero es la realidad, porque cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos a las personas en este mundo, sabemos lo que todos con frecuencia decimos, que ¿quién no tiene pecado? Todos somos pecadores. Sin embargo, Dios creó al hombre bueno, pero buscaron muchos males. Entonces, sabemos que esta condición espiritual es trágica. El hombre o la mujer, grande o pequeño, está separado de Dios. Esta es la idea de muerte, separación. Muerte física, separación de la parte física, de la parte inmaterial del cuerpo. Muerte espiritual es la separación de Dios. Cuando se habla de una muerte eterna, es esa separación de Dios eterna. Pero el hombre, las personas que están vivas físicamente, están muertas espiritualmente, pero si llegan en la gracia del Señor, pueden tener vida espiritualmente y pueden ser librados de una eternidad o una muerte eterna separados de Dios. Ahora, volviendo a la condición del hombre, que es la condición de cualquier persona en su estado natural. No estamos hablando del creyente, sino de cualquier persona en su estado natural. No ama a Dios realmente, aunque digan que aman a Dios. No buscan a Dios. No se someten a Dios y a su palabra. No se deleitan en Dios. No tienen comunión genuina con Dios y no agradan a Dios. Por lo tanto, es justo y digno el castigo que Dios ha declarado en su palabra. Dios es justo al condenar al hombre, porque conforme a sus obras el hombre demuestra que es merecedor de tal condenación. Entonces, en su condición natural el hombre no puede buscar a Dios, no puede darse vida a sí mismo, no puede transformarse para agradar a Dios, y todo lo que hace en su condición natural, incluso la religiosidad o la moralidad, o por el otro lado, el desvío en el libertinaje, todo lo que el hombre hace es solamente aumentar más la maldad de sus pecados y declarar que la ira de Dios sobre sí mismo es merecida. Realmente el hombre necesita el milagro de la redención. Necesita vida espiritual y esta vida viene por el poder de Dios. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Luego lo explica, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios obra en el pecador para que tenga vida espiritual, es decir, que pase de muerte a vida. Y con esa vida espiritual mirará la cruz y recibirá el perdón de pecados, la vida eterna. Cuando alguien pone la fe en Cristo, está unido a Él por la fe. Ya hemos meditado en esto antes. Esta unión con Cristo, de hecho el pastor Jeff también mencionó bastante de la unión con Cristo. En esta unión con Cristo se recibe el perdón y se experimenta la nueva vida con el Cristo resucitado. En el libro de Efesios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó.
vean en ese pasaje cómo se habla de la doctrina de la unión con Cristo ligada de la muerte espiritual a la vida espiritual por el Evangelio. Es decir, que los creyentes tenemos vida nueva, vida abundante, dice Cristo, vida espiritual, vida eterna. En palabras de Juan, del apóstol Juan, 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Escuche usted, querido amigo, que está aquí y que no puede con una conciencia limpia decir que tiene a Cristo. La Biblia le dice, si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tiene vida física usted. Se pellizca y le duele. Sabe que tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Necesita la vida que solo Dios puede dar. Y esto viene ligado a la libre oferta del Evangelio, al mensaje que Dios nos manda a predicar a este mundo, a personas que están muertas en delitos y pecados y necesitan escuchar, como también nosotros en algún momento escuchamos y vinimos a la vida. Este mensaje es predicado y ofrecido a los pecadores por la gracia de Dios, dice en Apocalipsis 22:17, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente, hermanos, es gratis, la salvación es gratis, lo cual no significa de que no vale nada porque costó la preciosa sangre de Jesucristo, Cordero sin mancha y sin contaminación. Pero es aún más fuerte el reproche de Cristo para las personas que no valoran la gracia de Dios. Porque Jesús les dijo a algunos que permanecían en incredulidad, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean, qué irónico, qué rechazo. Está Cristo ofreciendo la salvación como un regalo por su gracia. Vienen a Él para tener vida y le dice lo que realmente el Señor sabe, mirando con los ojos que traspasan y llegan hasta el corazón y a las intenciones más claras. El Señor las ve y dice, no quieren venir a mí. ¿Es esta su situación? ¿Usted no quiere ir a Cristo? Espero que no, porque si está aquí exponiéndose a los medios de gracia, espero que sea que usted está buscándole. Pero algunos que están en incredulidad no quieren ir a Cristo para tener vida. Piense por un momento, Jesús es el pan de vida. Usted es un hambriento que está rechazando el pan de vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién más va a esperar? Es Él. Él es el Mesías. Él es el Salvador. ¿A quién más irá por palabras de vida eterna si es Él quien tiene para usted palabras de vida eterna? Oh, querido oyente que aún no tiene paz con Dios, mire a Cristo por la fe y entréguese a Él. Entréguese sin reparos, entréguese sin reservas, entréguese sin condiciones. Reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Y lo puede hacer en este mismo momento, en su corazón, en su pensamiento, como un acto de fe. Usted y Dios. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Sálvame. Como los discípulos que fueron al Señor cuando estaba en el barco y le dijo, Señor, sálvanos. El Señor escuchará esa oración sincera de arrepentimiento y de fe. Y para ustedes, mis queridos hermanos, consideremos cuán maravillosa es la gracia que tenemos en Cristo. Maravillosa gracia, como cantamos. Vida espiritual y perdón de pecados. No dejemos de sorprendernos. Quizás usted se siente a veces cansado, cargado, como decía el hermano José Andrés en sus comentarios en el Presidir, quizás tuvo malos días, una semana difícil. Recuerde que en Cristo usted recibió vida y perdón de pecados. Quizás está triste o
desanimado por la lucha y la batalla en la santificación en su vida. Pero gloria a Dios porque está esa lucha, porque esa lucha revela de que hay vida espiritual. Usted no puede estar entregado en el pecado como que nada pasa. Usted tiene una nueva naturaleza y es consciente de la maldad que brota de su corazón. Es consciente de la necesidad de ir a Cristo y estar en comunión con Él. Hay realidades espirituales aplicadas a su vida. Ha habido un cambio en su vida y ve las inconsistencias entre la vida que debe tener a la luz de las demandas de Dios y la vida que muchas veces vive. Y usted y yo luchamos por querer agradar a Dios y muchas veces fallamos. Sabe de la necesidad de dependencia, pero muchas veces nos confiamos, somos quizás demasiado independientes y tropezamos. Hermanos, para nosotros también hay ánimo en la meditación del Evangelio, porque nos recuerda una vez más que nos dio vida en nuestra unión con Cristo y recibimos el perdón de pecados. Y esa es la razón para seguir batallando, para mortificar la carne, para desear morir firmes en la fe y no alejados de nuestro Salvador. Porque somos de los que perseveran, no de los que retroceden. Si nuestro Señor es el victorioso, nosotros no debemos vernos derrotados mirando nuestras propias justicias. Estamos justificados en Cristo y lo recibimos por la fe. Claro, no usamos la gracia como una excusa para el pecar, sino que nos dolemos de nuestros pecados y volvemos a la práctica continua del arrepentimiento, confesamos nuestras faltas y renovamos nuestro compromiso para seguir al Señor. Por eso son tan importantes los medios de gracia que Dios nos da. Por eso es tan importante recibir su palabra, buscarla en oración, congregarnos y exponernos a todas las cosas que el Señor usa para edificarnos. Usted pensó en esto. Cuando el creyente confiesa sus pecados, y ponemos un énfasis importante antes de la participación de la Cena del Señor, ¿verdad? Tratamos de examinarnos porque no queremos participar indignamente. Confesamos nuestros pecados. Cuando el creyente confiesa sus pecados, no está buscando un perdón extra al perdón que recibió en la salvación. Porque en ese momento que fuimos salvos, todos nuestros pecados fueron perdonados, incluso los que hemos cometido esta semana. Usted me dice, pero pastor, yo me convertí hace 10 años. Pero en el momento en que usted recibió la salvación, Cristo le perdonó todos sus pecados, aún los que usted no había cometido. Porque Dios sabía cuál era la suma completa de todos sus pecados. No es que Dios le perdona hasta el momento de su salvación y a partir de ahí usted tiene que ver cómo hace para... No, Dios perdonó todos sus pecados, absolutamente todos sus pecados. Lo que pasa es que debemos hacer una diferenciación entre lo que es el perdón judicial y un perdón paternal. Por eso la Escritura nos habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pareciera ser como un perdón activo de Dios. Dios ya me perdonó, pero me vuelve a perdonar. Claro, pero siendo conscientes de esto, la obra que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para todo nuestro perdón. El pecado del creyente no hace que retroceda la justificación, tampoco rompe la adopción, pero sí afecta a nuestra comunión. Entonces la confesión no vuelve a ganar el perdón legal, más bien aplica y disfruta del perdón ya asegurado por Cristo en la cruz. Entonces, por supuesto, confesamos nuestros pecados. Le decimos, Señor, perdóname por los pecados. Pero la fe está puesta en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y queremos estar en comunión con Dios.
y disfrutar de esta relación paternal que disfrutamos con Él. Vean, esto se afirma en este segundo punto. El segundo punto es el versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestro, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta frase, acta de los decretos, en algunas Biblias aparece traducida como acta de las ordenanzas. Y es una referencia a toda la ley de Dios que obliga a la obediencia y por lo tanto, si no se cumple, genera o lleva a un merecido castigo, que los judíos lo llamaban la escritura de la deuda. La escritura de la deuda, este concepto de el pecado como deuda. Una escritura que estaba en contra nuestra, porque la ley es santa, justa, buena, espiritual, y el corazón del hombre impío, carnal, pecador. Entonces, una deuda, cada vez que no cumplimos la ley de Dios, se genera una deuda que tenemos para con Dios, que es impagable. Es decir, el hombre natural, al quebrantar los mandamientos de Dios por omisión o comisión, no puede cumplir lo que Dios exige, no puede someterse a la ley, ni siquiera le gusta agradar a Dios en su precepto. Entonces, todo eso son deudas en nuestra contra. Y quiero que pensemos en este concepto porque hay algunos pasajes que describen el pecado como deuda. Vean, ustedes lo pueden comprender. Por ejemplo, el Señor dice en la enseñanza del Padre Nuestro, y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A qué se refiere? A deudas, a pecados. Que perdonen nuestros pecados. De hecho, la historia de los dos deudores, ¿recuerdan? Un hombre que tenía una deuda y le rogó y su amo lo perdonó, pero luego él fue a otro que le debía y le exigía que le pague. Pareciera ser que todo va en torno de una deuda material, pero el Señor está enseñando allí acerca del perdón. Y luego dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, está poniendo en analogía la deuda con las ofensas, es decir, con los pecados. Nuestros pecados son ofensas a Dios, son deudas en contra, que están en contra nuestra, deudas que hay con Dios. Y dice también otro texto, quizás este es el más importante, y quiero gastar un poquito más de tiempo. Ya lo hemos mencionado antes, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, su última frase fue, consumado es. Consumado es, dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta frase en español es una sola palabra en el griego. Y esta palabra, su raíz, teleo, significa terminar, completar, llevar a cabo, poner fin. En el contexto, en la época greco-romana, los historiadores encontraron algunos papiros y algunos documentos donde esta palabra aparecía. Entonces hay diferentes contextos. Por ejemplo, en el comercio significaba un pago completo. Cuando alguien compraba un producto o adquiría una deuda y luego la pagaba, la saldaba, por su totalidad escribían esta palabra en el griego, tetelestai. Es decir, la deuda ha sido pagada a cabalidad. En otro sentido, se usaba en el ámbito legal y eso tenía cuando había un juez que daba una condena. Si la persona cumplía con esa condena, en el registro judicial se escribía tetelestai, es decir, ha pagado la deuda con la justicia. Y el último sentido era el sentido de una tarea completada, es decir, un trabajo que un sirviente había recibido de parte de su amo
Y entonces cuando la tarea estaba completa, lo que este sirviente decía era tetelestai. El trabajo ha sido finalizado según lo planeado. Entonces, pensemos en esto aplicado a lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando él exclamó, consumado es, tetelestai, no estaba dando un suspiro de derrota o de agotamiento de sufrimiento, más bien fue una declaración de victoria. Una declaración de que el precio de la deuda había sido pagada. Y no era una deuda de él, era nuestra deuda. Es la redención, queridos hermanos. El recibo de esa deuda cancelada. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz saldó de forma definitiva y permanente la deuda de todos los redimidos. Era una manera de decir que esa obra de redención estaba determinada y salió todo a la perfección según lo planeado. Aunque quizás los enemigos de Cristo pensaron que por un momento habían obtenido la victoria, aunque el mundo estuvo en oscuridad, el Señor consumó la redención. Es una victoria sobre las tinieblas. Marca el momento en el que se cumple el propósito por el cual Jesús vino al mundo para vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Entonces, hermanos, esta declaración de que esta misión había sido completada con éxito debe llenar nuestro corazón de gozo y esperanza. Esta deuda en contra del ser humano lo maldice, lo condena, lo acorrala. Pero Dios la ha borrado. Para los creyentes, Cristo es el fiador. Él pagó nuestras deudas. Él tachó de ese libro, de modo de que ya este libro o estas actas ya no tienen fuerza. Nadie puede probar que hay algo pendiente. Nadie puede exigir un pago más. Nadie puede decir que estamos infringiendo ninguna pena porque está clavada allí en la cruz del Calvario y el Señor lo pagó con su sangre. ¿No es esto maravilloso? ¿No es asombroso pensar de que el Señor pagó la deuda de todos nuestros pecados, aún aquellos que en nuestra humana debilidad seguimos cometiendo día con día? Dice Gálatas 3:13 que nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él fue colgado en un madero. Él sufrió la maldición para que usted y yo recibamos la bendición. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Podemos estar delante de Dios, vestidos con la justicia de Cristo por la fe y saber de que Dios nos mira a nosotros no en nuestros pecados, no para acusarnos, no para condenarnos, sino para recibirnos como hijos adoptados y amados en Cristo. Estimado amigo, la razón principal por la cual el Evangelio es anunciado a pecadores, como usted y como yo, es que Dios es glorificado en perdonar. No cargue usted más sus pecados. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y reciba el perdón. Como el cristiano del Progreso del Peregrino, este hombre que es ilustrado como llevando una gran carga, una gran bolsa de pesos de pecados, cada vez más pesada, que lo hunde cada vez más. Pero cuando llega a la cruz de Cristo, esta gran carga se desprende y cae. Y él se siente libre. Él experimenta el maravilloso regalo del perdón. Cristo hizo esa obra. Crea en Él. Llegue a Él en arrepentimiento y fe y tendrá perdón y vida verdadera. Y usted podrá descansar en que su deuda o todas sus deudas han sido
saldadas. En tercer lugar, vean lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es otro logro de la obra de redención. No solamente vida y perdón de pecados, no solamente la cancelación de la deuda, sino también victoria sobre principados y potestades. ¿Quiénes son estos principados y potestades? Bueno, ya fueron mencionados antes en este libro, en Colosenses 1:16, cuando nos habla de que Cristo fue el medio y creador de todas las cosas, y Él está por encima de todos, aún principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora sabemos que Dios, creador, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Cristo está por encima de todo, aún sobre los seres angelicales que Él creó, sean buenos o malos. Cuando hablamos de principados y potestades, en su mayoría, aunque hay algunos textos que se refieren a ellos de una manera positiva, pero en su mayoría tiene que ver con aquellos que son enemigos de Cristo y por lo tanto de los creyentes. Son estos principados del infierno, estos seres de oscuridad, el diablo, sus demonios, el acusador de los hermanos y todos aquellos ángeles caídos. Los que somos salvos sabemos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y aunque debemos ser conscientes de estos principados y potestades, vean cómo lo usa el apóstol Pablo precisamente en ese texto en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y la lista sigue, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, entendemos que estos principados y potestades se oponen a Cristo y por lo tanto a todos aquellos que le seguimos, y tienen armas con las cuales atacarnos. Pero precisamente este texto nos habla de que esos principados y potestades fueron despojados, es decir, desarmados por medio de la obra de Cristo. ¿Cuáles son las armas que estos seres usan en contra de nosotros? El pecado, la ley, la muerte. Esas son armas que ellos usan en contra de nosotros, pero por la muerte de Cristo, ellos fueron despojados de ese poder que actúa en la vida del creyente. Dice el apóstol Pablo hablando de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Vea cómo Pablo relaciona muerte, pecado y ley. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto, recordemos que la religión judía, aunque tenía apariencia de piedad, estaba apartada de la verdad de Dios. Ellos mismos mataron al Salvador. Vivían en una hipocresía y pretendían llegar a Dios por obras. Pero Cristo, por su muerte, despoja a estos poderes de las tinieblas que tenían controlada esa religión, y Él demuestra que es victorioso sobre todos estos poderes espirituales. Ya ni Satanás, ni los principados, ni las potestades pueden utilizar las armas que antes utilizaban para esclavizar a los hombres, porque Cristo los expuso, dejó en claro que ellos son malvados, pero Él es victorioso. Dios resucitó a Cristo de los muertos, le da vida a los
pecadores muertos en sus delitos y pecados, les perdona sus transgresiones, borra el acta de decretos u ordenanzas que hablaba de la deuda, la clava en la cruz, le dice o lo despoja a Satanás y a todos los poderes espirituales diciendo, ya no van a usar más la muerte como una amenaza porque ellos tienen ahora vida eterna. Ya no van a usar más la ley como una manera de maldición porque Cristo cumple la ley y son justificados. Ya no van a poder usar más el pecado como aquello que lleva a la condenación porque Cristo les perdonó los pecados. Hermanos, es maravilloso porque el apóstol está usando aquí un lenguaje que describe lo que hacían los emperadores romanos en sus batallas y cómo experimentaban las victorias. Cuando tenían una victoria bélica, cautivaban a los luchadores, los despojaban de sus armas y los mandaban adelante en ese peregrinaje que hacían para llegar a la ciudad. Dice que iban despojados de sus armas con las manos atadas en las espaldas y eran conducidos y expuestos públicamente a la deshonra. Mientras tanto, el emperador era aclamado y vitoriado en la ciudad de Roma y se le daban todas muestras de honor y respeto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo para ciudadanos que comprendían muy bien esto es: Cristo es vencedor. Aún los seres angelicales tan poderosos y seguramente que bajo esas mezclas de paganismo y religión estaban atemorizados por esos poderes espirituales, lo que dice es: Cristo es vencedor. Lo que estos versículos nos enseñan, hermanos, una vez más, como lo meditamos antes, es que estamos completos en Cristo. No necesitamos de la filosofía de los gentiles ni de las ceremonias de los judíos. No necesitamos tener temor porque Cristo venció a Satanás, cumplió la ley. El pecado es perdonado. Satanás fue vencido y ni aun la muerte, aunque tengamos que enfrentar la muerte física, tendrá victoria final sobre nosotros, porque Cristo venció a la muerte. Queridos hermanos, para concluir este sermón, los logros de Cristo en la cruz son maravillosos. Los logros redentores deberían asombrarnos cada día un poco más. Todos los creyentes somos receptores de estas bondades. Y si alguien que está aquí aún no tiene el perdón de sus pecados, recuerde esto, que hoy ha sido presentado. El rescate de la mina de los chilenos, de los mineros, fue sorprendente. Pero Dios hizo algo mucho mayor. Jesucristo bajó desde el cielo a la tierra para salvar a su pueblo. Y tú estás en un pozo oscuro y mucho más tenebroso que esos mineros. Todavía mientras vives físicamente tienes oxígeno, pero solo por un poco de tiempo más. Mientras estás con vida, busca al Señor. Mientras estás con vida, aférrate por la fe a un rescate que tú por ti mismo no puedes lograr. Súbete a la cápsula de la salvación que está en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y nosotros, queridos hermanos, los creyentes, lo que somos de Cristo, consideremos el mensaje del Evangelio a la luz de nuestras luchas presentes para seguir avanzando cada día un paso más cerca de nuestro Señor y Salvador. Quizás, como decíamos en un momento en este sermón, usted puede verse desanimado en su lucha santificadora, pero aprópiese de los medios que Dios le da
porque Cristo obtuvo para nosotros el perdón, porque usted no va a ser acusado más por lo que Cristo ganó para usted. Acérquese más a Dios con esa relación filial. Si es necesario, confiese sus pecados. Reciba los medios de gracia para su crecimiento espiritual. Y sepa que nadie podrá acusarle. Confíe en Cristo. Sí, es cierto, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el creyente? Perseverar en oración, vestirse de la armadura de Dios, perseverar en los medios de gracia y tratar cada día de amar más al Señor. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por estos logros que vemos en la redención. Ayúdanos, Señor Dios, a tomar tu santa palabra para nuestra propia vida y condición. Manifiesta tu gracia, Señor, en la salvación de los pecadores y avivando también los corazones de los santos. Gracias te damos, oh Dios, por tales logros incomparables, maravillosos, que seamos cada vez más conscientes de tu gran amor para con nosotros, tu pueblo. En Cristo Jesús.